De eso se trata. De eso se trata. El cambiante mundo de las infecciones. De lo microscópico y clínico al impacto social de las enfermedades. Con Indiana Torres. De eso se trata. Gusto saludar al doctor Jesús Márquez de la Facultad de Filosofía y Letras. Doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. El gusto es mío. Muchas gracias por incluirme en su programa. Con todo el gusto del mundo, este es su espacio, doctor. Platíquenos ahora, ¿qué tema vamos a abordar? Mire, pues me quedé impactado con los últimos datos de la pobreza en Puebla. Creo que son cuestiones que tendríamos que pensar mucho más y pensar en políticas que vengan al respecto. Pero bueno, en este caso me interesa mucho hablar de la conquista del Estado de Puebla, o de lo que hoy llamamos el Estado de Puebla. Y bueno, esto tiene que ver con que la semana pasada se llevó a cabo la conmemoración de los 500 años de resistencia indígena. Y tendríamos que preguntarnos, por supuesto que hubo resistencia indígena, pero tendríamos que preguntarnos si quien conquistó, ocupó o hubo la ocupación política de lo que era Mesoamérica fue simplemente una acción de los españoles. Y aquí tendríamos que empezar a ver un conjunto de prácticas que venían desde siglos atrás. En Mesoamérica, desde la época de los toltecas, en los siglos XII y XIII, el método para asegurar el control de las provincias era hacer alianzas. El avance de cualquier conquista se conseguía fundiendo o anexando señoríos. Lo importante para no interrumpir el flujo de tributos era que los líderes nativos tuviesen un amplio margen de autonomía y conservasen sus antiguos privilegios. Si no había conflictos entre los grupos de poder, es decir, la nobleza local, los habitantes del señorío iban engrosando la lista de pueblos ocupados. Si había diferencias, lo más seguro es que hubiese el enfrentamiento y, por supuesto, viniera la violencia. En agosto de 1519, los españoles, alrededor de 600, arribaron a Zautla, a Iztamazcatitlán y Tlaxcala. En Tlaxcala, luego de una cierta oposición, Cortés no solo concertó una alianza, como se hacía en la época prehispánica, con las casas principales, también recibió el apoyo de los huejotzincas y de otros señoríos. Cholula, sin embargo, nunca se presentó en Tlaxcala, pues su relación con los mexicas era más cercana y entre las élites locales de Cholula había muchas discrepancias sobre cómo recibir a los forasteros. El 9 de octubre de 1519, los españoles marcharon rumbo a Cholula, acompañados de 5,000 nativos. Es decir, si estamos hablando de 600 españoles, más de 5,000 nativos ya iban en el ejército de Hernán Cortés. Uno de los primeros trabajos de colaboración militar entre los caciques tlaxcaltecas y los conquistadores fue precisamente el avance hacia esta ciudad, lo cual tensó más la relación que había entre el señorío de Tlaxcala y el señorío de Cholula. Y sobre todo, dividió a los grupos dominantes de poder cholultecas. Había que subrayar que frente a esta imagen de que se vivía en una especie de paraíso terrenal donde todos eran hermanos, había que subrayar que había profundas diferencias sociales. Entonces, los señoríos locales, una parte de la élite local se inclinaba por recibir pacíficamente a los españoles y otros por la guerra. Mientras esto sucedía, la nobleza local que habitaba Tenanquilláhuac, que no sé si puede ser San Juan Aquiahuac, el barrio de San Juan Aquiahuac actualmente,
se entrevistó con los españoles en Xochimehuacán e hizo alianza con ellos. A la mañana siguiente, es decir, desde octubre de 1519, los españoles fueron bienvenidos y hospedados con sus aliados indígenas, excepto los de Tlaxcala, que se quedaron afuera de la ciudad. Aquí Cortés recibió a Pedro de Alvarado, que le trajo un informe de la riqueza de Tenochtitlan. Había rumores de un enfrentamiento entre los españoles y los indígenas. Cortés atendió estos chismes, no tanto porque los creyera, sino porque les servían para infundir miedo y probar su fuerza. Doctor. ¿Sí? Perdón que lo interrumpa. Mire, desgraciadamente el tiempo ya nos comió, quería yo hacerle algunas preguntas, pero ¿le parece si continuamos con este tema la próxima semana para que lo cerremos? Nada más hablaríamos entonces la próxima semana de la matanza de Cholula. ¿Sí? ¿De la batalla de quién, perdón? De la matanza de Cholula. Ah, la matanza de Cholula. Claro que sí, claro que sí. Entonces, la próxima semana estamos hablando de este tema. Muchas gracias, doctor, y una disculpa. Hasta luego, gracias. Le mando un abrazo, doctor. De eso se trata. De eso se trata. El cambiante mundo de las infecciones. De lo microscópico y clínico al impacto social de las enfermedades. Con Indiana Torres. De eso se trata.